Hola, jóvenes señoritas, ¿cómo están? Hola. Buenos días, maestro. Profesor, buenos días. Hola, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo están los demás chicos? Buenos días, Profe, profesor. buenos días. Hola, Buenos Gaby, días. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Alejandra, ¿qué tal? A ver, atención a la lista. Álvarez, Hacha, Fátima, Liberti. Presente, Da- profesor, buenos días. Hola, ¿cómo estás, hija? Cáceres, Ucañani, Mariana. Espirilla, Rivera, Lisette. Presente, profesor. Buenos días. Hola, no te ubico. Ah, ya te vi. Galindo Torres, Eder, Yaciel. Maestro Oscar, buenos días, presente. Hola, ya te ubiqué. ¿Cómo estás? ¿Qué tal está Puno? ¿Más tranquilo o Maestro, está igual? está empeorando la situación por aquí, maestro. Hoy día han sitiado Sí, varios parques y está un poco mala la situación por Puno. En Juliaca ya ni qué decir. Su sí, meta es es que ha tomar, habido, creo, el aeropuerto y ha, Plaza Vea. ha habido excesos poco cuestionables. Ojalá que se mejore, que tranquilice todo. ¿Qué tal? ¿Has encontrado las esculturas o no? Sí, he hecho el registro fotográfico, pero la información es escasa. La verdad que como me había enviado usted un mensaje también, y en ese comentario lo que decía, ¿no? De que las autoridades, pues, de cultura no toman interés, ni siquiera para hacerle un seguimiento, ni siquiera un mantenimiento, absolutamente nada. La información está siendo Eso, escasa, pero estoy buscando información, claro. profesor. ¿Y de Vaca Rossi has encontrado algo? De Vaca Rossi, sí, he encontrado cierta información, la biografía del artista, pero Ah, qué datos bueno. precisos como por ejemplo en qué año o en qué gestión se ha hecho, eso está un poquito, está escasa esa información. Datos precisos Ya. me faltan. Sí, pues ese es el problema. Ojalá. Vamos a ver, con paciencia. Guaypa, Urbano, Gaby, Esther. Presente, profesor. Buenos días. Hola. Ya te estaba poniendo falta. Guamán, Moriano, Keidi, Lucero. Presente, profesor, buenos días. Hola. Guamanyawi, Mendoza, Dani. Ibarra, Vilca, Elizabeth. Buen día, profe. Presente. Hola, ¿cómo estás? Mayorga, Dongo, Alejandra, Esperanza. Presente, profesor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Román, Borda, Jorge, Alejandro. Sé que. Presente, profesor. Buenos Hola. días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Lisette. Qué bueno. Sí, Trujillo, Oquendo, Viannet. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tito, Aruwata, Sheila, Luz, Cielo. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola. Ya te ubiqué. Villena, Barreto, Heley. Buenos días, profe. Presente. Hola. Ya. Solochevskaya, Senia. Presente, profesor, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Pisa? Todo tranquilo, no pasa nada. Súper tranquilo. Sí, no, es muy tranquilo, es lindo sitio. Yo una vez he estado en Kotataki, su era un paraíso. Muy bien, déjenme un minutito, voy a abrir un archivo, ya un minutito, un minutito.
Bien, jóvenes, buenos días. Antes de entrar con la presentación que les he preparado para hoy día, quería saber cómo les está yendo con lo del trabajo de las esculturas, cómo están procesándolo, desarrollándolo, han tenido dificultades, está sencillo, hay información, no hay información. Ya estábamos comentando esto con el compañero Eder. Sí, Senia, primero Senia y luego Viannet. Te escuchamos, Senia. Profesor, en mi caso, que usted me indicó como esculturas de Goya, de Calca, ¿podría solo limitarme en lo que está dentro de Pisa? Porque sí hay varias obras, pero igual son como medio modernas. No, por como no asistí la clase, eh, como la última clase, eso no me quedó claro. ¿Puede ser como cualquier Claro. escultura que está del pueblo o tiene que ser de una específica época o algo así? Bueno, lo que estamos trabajando en realidad es el siglo XX, ¿no? En este caso. Lo que yo sé de Pisa es de que hay una escultura, había una escultura de Mateo Pumacahua que estaba en la Plaza de Armas y que ahora lo han trasladado hacia la Alameda, cerca al río, lo han trasladado esa escultura que era del maestro Santiago Visa Arteaga. Y en su lugar, en la Plaza de Armas, han puesto otra escultura nueva, también de Mateo Pumacahua, pero que no figura el autor, es una propuesta nueva, diferente, y me parece que es obra del último alcalde, ¿no? O sea, la gestión, digamos, de la plaza, pero la escultura no figura, ¿no? Sería interesante indagar en ese sentido. Sí hay una Esas escultura dos, nueva. Ajá. sí, esas dos esculturas yo sabía que había en Pisa. No sé si habrá otras más. Sí hay, pero igual son modernos, o sea, no es del siglo XX, es algo, no sé, últimos 30 años, 20 años, hasta menos. Como a la Claro. entrada de Pisa, que hay unos, o sea, otras como, y también de las artistas independientes que están como en sus talleres. Eso es lo que puedo encontrar. Y para eso es como que te quiero mostrar una sola escultura o todo es lo que puedo encontrar en Pisa, o como esos detalles. Claro, tiene que ser un conjunto, de hecho, ¿no? Porque estamos trabajando entre todos, digamos, las esculturas que hay en Cusco, principalmente, bueno, Cusco ciudad, ¿no? Porque va a ser difícil, digamos, que alguien vaya a Canas, a Canchis, a Urcos, no sé, ¿no? Un poco nos hemos concentrado en Cusco ciudad y un poco el que, digamos, ha salido del marco, pero se relaciona es Eder, ¿no? Que está trabajando algunas esculturas desde Puno. En tu caso, yo había dicho de que pudiera ser desde Pisa hasta Calca, pero no sé si te va a ser sencillo, difícil, no sé, ¿no? Es cuestión de darse una vuelta. Claro, vas a tener que parar en cada pueblo, la MAI. No sé en la MAI qué esculturas habrá. En Coya hay una escultura de Clorinda Mato de Turner. Y en Calca, en la Plaza Sondor, hay una escultura de un hombre que se está esculpiendo a sí mismo, que es del maestro Santiago Viso Arteaga. Y también hay otras esculturas de los personajes de Calca, ¿no? Como Corina Mato de Turner, como Estrada, Eusebio Curazao, y también creo que hay unas esculturas dedicadas a Miguel Grau, etcétera. Y en la Plaza de Armas hay esculturas de Eusebio Curazao y de alguien más, no recuerdo ahorita. Esas eran las más antiguas, ¿no? Una de ellas era del maestro Eusebio Peña y las otras que están ya al interior de la Plaza de Armas, que son, creo, unos animalitos, etcétera. Eso no tengo conocimiento de quiénes serán, pero digamos como que esas serían las esculturas que yo te había asignado. Ahora, lo que había que hacer es, digamos, primero un registro fotográfico de todas esas esculturas. Con ese registro fotográfico hacer una presentación ordenando del más antiguo al más moderno. ¿Por qué? Porque en las esculturas figuran placas de la época o de la autoridad que las ha instalado, en primer lugar. Y en las mismas esculturas a veces figura la firma, la fecha del autor, ¿no? Al menos en las esculturas más antiguas. En las esculturas más recientes, como las que te he mencionado de Mateo Pumacahua, que está ahora en la Plaza de Armas de Pisa, no figuran los autores, ¿no? Parece que los alcaldes quisieran desaparecer el nombre de los artistas
y ellos figurar como autores de esas obras, ¿no? Y no me parece correcto eso. En cierta medida también es como quitarle valor al artista, ¿no? Bueno, pero eso es lo que está pasando, digamos. Ahora, de cada obra hay que poner su ficha técnica, después un poco mencionar la biografía del artista, ¿no es cierto? Y después hacer una descripción más o menos iconológica, explicación del personaje que ha sido representado en esa escultura, ¿no? Entonces, para cada escultura hacer todo ese proceso en orden del más antiguo al más moderno. Más o menos así es, Senia. Gracias, profesor, está todo claro. Sí, mi duda sobre Ya. todo era como que si debe ser de una cierta época o todas las esculturas. Ahora lo tengo claro. Perfecto. Estaba levantando la mano, ¿quién más? Vianet, creo, ya me olvidé ya. Sí, sí, profesor, disculpe, Es- yo quería consultar. Yo todavía no tengo tema acerca de las esculturas. Si me ¿Así? podría dar, por favor. Sí, profe. Ya. ¿Alguien está trabajando en instituciones educativas? ¿A alguien le he dado el trabajo de hacer las esculturas de las instituciones educativas del Cusco? ¿De los que están presentes o no? Creo que no. Entonces, Vianet, sería bueno que de repente un poco ubiques las instituciones educativas más importantes del Cusco, las más representativas, digamos, Clorinda, Garcilaso, Ciencias, Uriel García, Diego Quispetito, no sé, algunas otras más por ahí que se me estaban escapando, y averiguar, indagar si al interior de esas instituciones educativas hay esculturas representativas de los personajes de los cuales lleva el nombre la institución educativa, ¿no? Y a partir de eso hacer ese trabajo de investigación. Podría ser eso. Ya, profe, digamos, un ejemplo. Digamos, yo encuentro una escultura de Inca Garcilaso de la Vega, entonces agarro esa escultura de Inca Garcilaso de la Vega, si se encuentro Claro, dentro de la institución educativa. sí, al interior. Lo que Sí, sí. planteo es que sean las esculturas al interior de las instituciones educativas. Por ejemplo, en ciencias, en el patio principal, hay una Ujú. escultura dedicada a Simón Bolívar. Sí, 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 ajá. En el caso del Colegio Uriel García también hay una escultura dedicada a Uriel García, y en el caso de Clorinda, bueno, no tengo conocimiento, creo que sí hay. En el jardín hay una escultura y creo que al interior también hay otra. En el Colegio Humberto Luna hay una escultura de Benjamín Mendizábal, también que está ahí en la fachada, en el jardincito que va antes de la fachada. Y hay otro más reciente que lo ha hecho el maestro Eusebio Peña y que está abandonado en un rincón, casi casi como quien va hacia el lado de educación inicial. Entonces, un poco para ver, ¿no? Cómo ha sido el proceso. Después en el Colegio Diego Quispetito, lo que sé es que la escultura que estaba en la Plaza de Armas de Diego Quispetito, en la Plaza de Armas de San Sebastián, ha sido retirada por la anterior gestión y el autor lo ha donado, me parece, lo ha entregado esa escultura a el Colegio Diego Quispetito en San Sebastián. Entonces, un poco por ahí tendrías que indagar en qué instituciones educativas hay este tipo de trabajos, ¿no? Ir indagando quiénes lo han hecho, de cuándo, en qué periodos, gestiones de los directores, y un poco trabajarlo en ese sentido que le dije a Senia, ¿no? Un poco la ficha técnica o la ficha de catalogación, después la biografía del autor si se encontrara, porque en algunos casos figura, en otros casos no figura. Si se puede indagar, genial, porque hay gente que sabe, al menos los profes, los compañeros de escultura saben, conocen quiénes han hecho cada escultura, y luego una descripción iconológica de la importancia, el significado del personaje que está representado ahí, ¿no? Va a haber casos, por ejemplo, en los que hay esculturas en el Cusco que se atribuyen a varios autores, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, estaba haciendo una entrevista la semana pasada, bueno, no voy a decir el nombre, a un escultor que ha hecho determinada escultura en el Cusco y que dice que sus colegas, incluso docentes de nuestra institución, se han hecho tomar fotos ahí en esa escultura, y en algunas redes sociales, hace varios años, hasta en artículos,
En nuestra revista Contraste, por ejemplo, se ha publicado que se atribuyen pues esa escultura, ¿no? Pero sin embargo yo he conversado con el mismo autor y me dice, profe, ¿qué puedo yo hacer, no? A veces son colegas, son compañeros, hasta son amigos, y ¿qué puedo hacer, profe? Tampoco me voy a estar peleando, ¿no? La historia ya reconocerá quién ha hecho esta escultura o cuál escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco para que vean también cómo es al interior de un poco la historia de cada monumento, ¿no? Porque en el caso de escultura, a veces los artistas, como hay que mover piedras de grandes dimensiones o hacer trabajos un poco pesados, se convoca pues a colegas, ¿no? Y después esos colegas se atribuyen la obra, ¿no? Cuando solamente han sido colaboradores de la obra determinada. O en el caso, por ejemplo, de que hay obras que han existido y que existen todavía, por ejemplo, la escultura que estaba en el óvalo Los Libertadores, que ahora están haciendo la construcción de la vía expresa, lo han retirado y lo han llevado a el campamento municipal en Sapi, ¿no? Y ahí está botado entre cosas guardadas del municipio, entre desechos, y está abandonado, ¿no? También al final de la Avenida del Sol había una escultura dedicada a los descubridores del río Marañón, me parece, Orellana, la expedición de Orellana, que ha sido retirada en la época de Daniel Estrada Pérez y hasta ahora no lo he podido ubicar, pero me han manifestado de que está guardado en uno de los depósitos de la Municipalidad del Cusco. No lo he podido ubicar, hace varios años que estoy buscando. Entonces eso, ¿no? Ahora, en la Avenida Pardo, en la última, como quien vaya antes del arco, hay una escultura dedicada al pueblo andino, al hombre andino, creo que es, que la han robado, ¿no? Y la han robado hace varios años, pero tampoco la autoridad no hace nada por reponer esa escultura, es decir, no le importa, ¿no? A nadie le importa. Nosotros también como institución nunca ponemos nuestra voz, nunca decimos, oye, ¿qué ha pasado con esta obra? A ver, ¿quién era su autor? Hay que sacar una nueva copia, no sé, ¿no? Hacer algo como institución para recuperar y mantener las esculturas, ¿no? Como parte del espacio público, ¿no? El otro asunto también, si ustedes se están dando cuenta, es en el registro fotográfico, es en qué condiciones está. Porque yo he visto esculturas que están ya perdiendo el color, que están maltratadas, que sus pedestales, sus mismas placas, a veces algunas ya están ilegibles, etcétera, 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 ¿no? Principalmente en la Avenida Pardo. Entonces, hay cosas complementarias también que ustedes pueden ir comentando en el proceso del trabajo, ¿no? Y un poco se vincula con vuestra especialidad, porque el cuidado, la preservación, digamos, la mantención de determinado monumento es parte de vuestra especialidad, ¿no? No vamos a esperar a que un monumento se derrumbe, se pierda, se destruya o sea robada recién para decir algo, ¿no? Creo que hay que siempre, como parte de vuestra especialidad, decir algo, expresar algo, no sé, ¿no? Un poco en ese sentido también habría que ponerle una mirada desde vuestra especialidad. No sé si tienen algo que comentar. ¿Nadie? Bien. Entonces, ninguna duda, ninguna inquietud más sobre esto de la tarea, ¿no? Perfecto. Entonces, estas tareas se tienen que intercambiar entre todos, es decir, todos tienen que tener todos los trabajos para tener la información de todos los compañeros, porque de algún trabajo de ustedes o de dos trabajos de ustedes va a venir una o dos preguntas en el examen final. Entonces, siempre tener la información, leerlo, mirarlo, revisarlo, por lo menos darle una lectura, ¿no? Para tener el dato, por un lado. Por otro lado, ya están todos los materiales en la plataforma, solamente me falta cargar vuestros trabajos que me van a presentar en el tema de escultura para ponerlos ahí.
Y yo estoy preparando un texto que todavía no lo he terminado, espero entre hoy día y mañana lo acabe porque también hay escasez de libros, de información. He encontrado un par de libros y estoy con algunos datos también que he encontrado y he entrevistado docentes, amigos, compañeros. Estoy armando un textito chiquitito, obviamente, sobre la escultura en el Cusco, y como algo preliminar, genérico, que también lo voy a poner en esa sesión. Ahora, ustedes recuerdan que había una sesión que había que recuperar, que era la sesión número 17, que no está programada, digamos, en el calendario de la institución. La institución nos dijo que tuviéramos que programar una sesión más para completar las 17 sesiones, ¿no? Entonces, el tema de arquitectura, también les he puesto un par de videos y les he dado ahí una actividad para que esté completo todos los temas que se han planteado en el sílabo, ¿ya? Entonces, para que estemos todos en conocimiento, ¿no? Todos los trabajos, pónganlos por favor, porque ya estamos empezando a calificar los trabajos y ni bien califique yo voy a cerrar, es decir, voy a ocultar esa actividad para que nadie más pueda subir su trabajo, ¿no? Entonces, por favor, todo, regularícenlo todo para que no tengan ningún problema. ¿Ya? Ahora, las notas se van a poner en el centro de cómputo, me imagino ya manifestarán cuándo, porque esta mañana y ayer he querido entrar y no está habilitado todavía. Entonces, voy a tratar de, ni bien se dé, ya ir cargando algunas notas, al menos de los trabajos, ¿ya? El examen final a la siguiente semana, a la siguiente clase, a la hora indicada, 10:45. Eso de la duración va a ser relativo, puede ser 5, 10, 15, 20 minutos de acuerdo a las preguntas, ¿no? Como ustedes han visto la anterior unidad, el examen era para hacerlo en 2, 3 minutos, ¿no? Entonces, les he dado 15 minutos, ¿no? Bastante, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Además, la presentación que vamos a hacer ahora, que digamos es de orden más descriptivo, genérico, pero que de un modo u otro también es importante y fundamental para el trabajo y la consecución de los contenidos. Sí, Heli, te escucho. Profe, muchas gracias. Profe, justamente respecto a eso yo le quería hacer una propuesta. Es que, como usted menciona, el examen era para 2, 3 minutos, nos dio 15. Lo que pasa es que, lamentablemente, el Internet para todos no siempre es el mejor. Eso ya escapa de nuestras manos. Ese día, por ejemplo, todo, bueno, no sé si todos, pero por lo menos yo y unos compañeros más, tuvimos el problema de que no pudimos entrar rápidamente al examen porque el Internet no se prestaba para eso. Entonces, en 15 minutos no pudimos. No, 15 minutos, sí fueron 15. Bueno, se sintió como 5 minutos, la verdad, porque fue tan rápido. Entonces, no sé si en esta oportunidad, este último examen nos podría dar un poquito más, porque cuando se da este tipo de circunstancias no podemos hacer nada y ya escapa totalmente de nuestro control. Por favor. Claro, está bien, yo voy a considerar eso y no se preocupen. Lo que sí más bien les pido es de que entren a la hora, ¿no? O un minuto antes, 2 minutos antes. Porque, ¿qué ocurre, no? Hay compañeras y compañeros que, digamos, el examen es de 8 o, digamos, de 10 a 10 y 10, digamos, ¿no? Y entran faltando 5 minutos o faltando 2 minutos. Entonces ya es imposible, ¿no? O sea, por más que quieras correr, vas a lograr lo que no has hecho en todo el tiempo, ¿no? Entonces, un poco eso les pido para que puedan entrar con el debido tiempo y si hubiera con anticipación, obviamente, antes de la hora, si hubiera algún contratiempo, decir, profe, estoy teniendo esta dificultad o esto, aquello, y ya pues. Pero si no, ya pues lo dan, ¿no? Eso, ¿no? Lo que yo he estado percibiendo, por ejemplo, es de que es mejor, si tú das en tu computadora, tratar de tener una instalación alámbrica o un Wi-Fi habilitado, ¿no? Porque a veces el celular también un poco como que tiene sus limitaciones, aunque corre más, es más rápido, no te genera problemas, pero de todas maneras
prever el tiempo, ¿no? Eso nada más. ¿Algo más, chicos, chicas? Nada más. Bien. Entonces, les voy a hacer una presentación cortita, ya como cierre ya de nuestro curso. Bien. Cuando nosotros hablamos de arte, principalmente de pintura, tenemos que remontarnos no solamente a inicios de la República, sino a los principios de nuestra cultura, principalmente en el Cusco. Es decir, les había contado que hubo una conferencia a inicios de la pandemia de un personaje que ahorita no recuerdo, que habló sobre la pintura en el Cusco, ¿no? Y él manifestaba que la pintura la habían traído desde Europa, es decir, el arte, la expresión plástica, ¿no? Desde Europa, y que antes de que lleguen los europeos, los españoles, no había pintura en el Cusco. Y eso es totalmente falso, ¿no? Es decir, en el mundo precolombino, andino, cusqueño, peruano, ha habido pintura. Obviamente que no había pintura sobre lienzo, o no se conocía el óleo, ¿no es cierto? Tampoco la iconografía, las representaciones cristiano-católicas, pero sí había pintura, ¿no? Había pintura en representaciones de relieve, por lo menos en algunos templos principales, ¿no? Como algo de eso se puede un poco observar, por ejemplo, en algunas construcciones primigenias que han habido en Marcavalle, en el caso de la primera asentamiento humano, digamos, del Cusco, ¿no? Hay las representaciones en relieve de algunas deidades que presumiblemente hayan sido intervenidas pictóricamente, ¿no? Entonces hay ese antecedente. Otro antecedente también la presencia de la pintura a través de la técnica del engobe en la cerámica, ¿no es cierto? Desde Cotacal, Yiguaru, Quilque, Lucre, Inca, etcétera, etcétera. Hay esa presencia. La otra presencia también de la pintura vendría a ser las aplicaciones pictóricas que se han dado en algunos textiles, ¿no? En la antigüedad. Principalmente, claro, obviamente esto se ha dado en el centro y en la costa peruana de Lima, de Nazca, de Tiahuaná, de Paracas, etc. En el caso del Cusco, probable o presumiblemente haya podido existir, pero no tenemos evidencias ¿no? Pero hay, digamos, argumentos para indicar de que la pintura como tal existía en el mundo precolombino. Es decir, que los españoles han sido los que han traído la pintura, no. Lo que han traído ellos son las técnicas, ¿no? Como la técnica del óleo, o el lienzo y el bastidor, el caballete, la iconografía cristiano-católica, eso es lo que han traído. Entonces, las formas compositivas, el manejo de color, ¿no es cierto? Ese color plano, esas composiciones planas sin perspectiva, ¿no es cierto? Esas son típicas y eminentemente andinas, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, se ha ido mezclando, se ha ido integrando, se ha ido teniendo un sincretismo con la pintura, la plástica europea. Un poco para ir entendiéndonos eso. Entonces, cuando nosotros llegamos a la colonia y vemos que en la colonia nos traen un soporte nuevo, ¿no es cierto?, que es el lienzo, pero también otras técnicas murales como el fresco, ¿no? Que también vendría, o el temple, que también vendrían a ser, digamos, como aportaciones desde el mundo europeo. Entonces, eso, digamos, va a continuar a inicios de la República en el Cusco. Recuerden ustedes que en 1821, don José de San Martín proclama la independencia en
Huaura, en Lima primero, y de ahí va avanzando al resto del Perú. Y que mientras Lima ya se independizaba, el Cusco mantenía todavía su presencia, el gobierno, etcétera, del virrey, ¿no es cierto?, en el Cusco. Es decir, el Cusco se ha mantenido todavía como colonia o como parte de la colonia o como capital de la colonia por varios años. Es decir, no se ha independizado el mismo día que Lima o no ha proclamado su independencia el mismo día que de Lima, sino muchos años después, entre 4, 5 a 10 años, ¿no? Entonces, un poco para entender eso. Y ese fenómeno ha permitido o ha dado pie a que todavía en la segunda y tercera década del siglo XIX se siga practicando todavía la pintura dedicada al culto, a la catequización, al adoctrinamiento de las poblaciones indígenas principalmente, ¿no es cierto? Uno de estos principales muralistas, o el más representativo de esta época, va a ser Tadeo Escalante. Y Tadeo Escalante, natural de Acomayo, ¿no es cierto?, seguramente va a aprender sus artes, sus oficios, de los últimos representantes de la escuela cusqueña, ¿no es cierto?, existentes en el Cusco, presumiblemente, ¿no?, porque no se sabe mucho de este señor. Lo que sí se sabe es de que él ha hecho el muralismo, un muralismo que primero practicaba en sus dominios, en los espacios de su vivienda, digamos, en estos molinos antiguos, ¿no es cierto?, que todavía existen en Acomayo, donde daba rienda suelta no solamente a la expresión de lo que se le solicitaba, sino también de otros elementos iconográficos, ¿no? Es decir, aparte de la representación de, por ejemplo, estas imágenes que tenemos en pantalla del Arca de Noé o las postrimerías del hombre o la decoración, digamos, de espacios de reflexión, de oración para las monjitas de Santa Catalina, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de eso, él practicó, desarrolló el muralismo, que ya hemos dicho, en Huaro, en Acomayo, en el monasterio de Santa Catalina, etcétera, etcétera. Pero también, aparte, él ha desarrollado pintura de caballete. Y yo he podido observar en algunas casas, de algunas personas de Acomayo, que tienen pinturas principalmente de Cristos crucificados, que atribuyen ellos a Tadeo Escalante. Entonces, de este aspecto, de esta cosa, por ejemplo, de esta información, casi no hay mucho dato, sino simplemente la aseveración de las personas, ¿no? Y tampoco no disponemos de fotos de estas obras, pero sí, alguna vez yo he visto un par de estos Cristos, ¿no?, que son de gente que vive o es natural de Acomayo. Ahora, también en el caso del Cusco, cuando ya la independencia se ha dado, han habido artistas que han hecho obras magníficas, ¿no?, como esta de El triunfo de la independencia, que es una alegoría a la independencia de todas las naciones que conformaban el antiguo virreinato peruano, ¿no? Ahí está Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y hay algunos elementos que son importantes, digamos, en su significado iconográfico. Pero también esta obra, que no voy a decir más información de eso, porque no es una obra que, digamos, la he conseguido así media, digamos, de una manera muy amical con un compañero que me ha compartido, ¿no? Pero miren, estas obras están abandonadas, están olvidadas en un depósito, y tienen elementos no solo de deterioro, sino de destrucción de la misma obra, ¿no? Y creo que sería importante que ustedes puedan de repente generar una corriente para
la preservación, el cuidado, la recuperación de las obras de arte de esta época, ¿no? Estas pinturas, por ejemplo, que les muestro, carecen de firmas de autor, ¿no? Es una pintura que tiene un lienzo en la parte delantera del bastidor y otro en la parte posterior del bastidor, ¿no? Un poco para que vean que hay riqueza pictórica, riqueza artística, pero hace falta el cuidado correspondiente y que el Ministerio de Cultura, las universidades y demás entidades culturales principalmente se pongan, digamos, el empeño de cuidar, preservar estas obras. A finales del siglo XIX también tenemos un personaje importante, ¿no? Se trata de Remigia Mendoza, que presumimos que haya sido la hija de algún hacendado importante de entre Huambutío y Urcos, ¿no? Por este paisaje que se ha encontrado y que ha sido parte de la exhibición de una exposición por las fiestas patrias en el año de 1897 y de lo cual también firma como Remigia Mendoza, ¿no? Probablemente esta señorita, si es que digamos ha hecho esta pintura en su etapa más juvenil, cuando tenía, digamos, esa disposición de hacer pintura o de aprender algo de pintura, de repente por su iniciativa o por disposición de su padre, no sabemos, ¿no es cierto? Si calculamos que haya tenido una vida de unos 70 años, ha podido más o menos, podemos extendernos hasta 1950, más o menos su vida, ¿no? Yo he tratado de buscar en el cementerio de Almudena, en los archivos de la beneficencia pública, en la RENIEC, etcétera, etcétera, pero no he ubicado su nombre en ningún sitio, ¿no? Presumo que solamente, digamos, hay esta obra, o de repente habrán otras, no se sabe, pero que no ha pintado más, ¿no? De repente solamente mientras era joven. Es lo que presumo, ¿no? Ahora, otro artista importante también es Francisco González Gamarra, ya a los inicios del siglo XX, que es un artista que tiene distintas facetas, ¿no? Hace dibujo, caricatura, pintura historicista, y también desarrolla algunos eventos, actividades, digamos, de orden académico, cultural, porque en algún momento también va a ejercer la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ahora, él se va a mover en Cusco, se va a mover en Lima y también en Nueva York. En Cusco, en el municipio, existen unas obras de él. En el Museo Histórico Regional, en la Casa Garcilaso, también tenemos 2, 3 obras de él. En el Museo del Banco de la Nación en Lima también están estas obras historicistas. Y lo que sé es que también la familia tiene algunas obras, tanto en Lima como en los Estados Unidos, ¿no? Un poco para entender, ¿no? Qué cosa desarrollaba él. Principalmente en la pintura de orden o de corte historicista, ¿no? Siempre con algunos rasgos, digamos, que digamos venían de la pintura, principalmente los retratos que se hacían en la época de la colonia, ¿no? Un poco para ir teniendo en cuenta esta continuidad, digamos. Ahora, un hito importante en la obra de Francisco González Gamarra es esta representación, ¿no? Que se hace al Inca Garcilaso de la Vega. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de cómo era el Inca Garcilaso de la Vega. Una época, hace como 15, 20 años, ha habido una exposición donde se ha invitado a varios artistas y se les ha planteado un poco el cómo sería, ¿no? Y todos siempre le dan un corte más indígena, un porte indígena, una característica peculiar en la piel, la fisonomía, la nariz aguileña, etc., ¿no? Como parte también un poco de encontrar la identidad, digamos, mestiza, que después también va a motivar un poco el indigenismo, ¿no? En el sentido, digamos, más simbólico, si se pudiera decir.
Ahora, otro artista importante también de las primeras décadas del siglo XX es Francisco Ernesto Olazo Olivera. Ahora, Francisco Ernesto Olazo Olivera es hijo de Ernesto Olazo. ¿Y quién es Ernesto Olazo? Nada más que un escultor importante del Cusco que es el autor del monumento a el Cristo Blanco que se encuentra en Sacsayhuamán. Un poco para tener idea en ese sentido. Ahora, en algún momento, un autor, poeta, literato cusqueño, que no voy a decir su nombre por respeto, minimizó a Ernesto Olazo diciéndole que era un artista de escaso talento, ¿no? Pero sin embargo es el que ha hecho la escultura más representativa del Cusco, ¿no? Al menos en la primera parte del siglo XX, que es el Cristo Blanco. Ahora, también este mismo escritor que ha hecho un libro sobre la historia del arte en el Cusco, también no expresa buenas palabras de Francisco Olazo, es decir, hasta lo tilda de bohemio, de pintor de mujeres desnudas y cosas así, un poco como que no le da el valor correspondiente, ¿no? Pero indagando, buscando información, preguntando por aquí, por allá, incluso a sus descendientes, nos damos con la cuenta de que Ernesto Olazo ha tenido gran calidad artística, gran calidad plástica, ¿no? Tanto en el manejo de la acuarela como del óleo, y él ha recuperado, digamos, bastante del paisaje andino, cusqueño, y también de las tradiciones, las costumbres, a través de sus pinturas. Ahora, una cosa importante de Francisco Olazo es de que él ha tenido la oportunidad de tener la posibilidad de hacer una transcripción gráfica, digamos, de los objetos que se encuentran en el Museo Inca, que pertenece a la universidad, ¿no? Entonces él ha hecho 4 cuadernos con gráficas tanto de los objetos cerámicos, de los queros y otros materiales arqueológicos que están en el Museo Inca. Los ha transcrito en 4 cuadernos, y de estos dibujos de queros, de aríbalos, principalmente de queros, se ha motivado, por ejemplo, José Sabogal para hacer la representación de queros. En primer lugar, para a partir de eso producir grabados, y también a partir de eso hacer composiciones de murales que después han sido presentados en las ferias mundiales hechas en Europa, ¿no? Entonces, en cierta medida, el trabajo de Francisco Lazo ha sido una suerte de motivación, de inspiración, de referente iconográfico, de antecedente visual para varias obras de José Sabogal, ¿cierto? Ahora, por ahí también yo he estado viendo de que estos materiales no están en Cusco, están más bien en el Mali, ¿no? Si bien es cierto, están bien custodiados, pero en el caso de si algún cusqueño quisiera hacer el trabajo, no lo puede hacer directamente porque no están acá en Cusco, ¿no? Donde deberían de estar bien protegidos, bien cuidados, bien resguardados, debidamente manejados, ¿no? Pero bueno, todavía el Mali es, digamos, próximo y accesible, ¿no? Si es que alguien quisiera hacer algún trabajo de indagación a partir de esto. Ahora, un artista importante, fundamental en la historia del arte cusqueño y en la historia de la Escuela Regional de Bellas Artes primero, la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes segundo, la Universidad Nacional Diego Quispe-Tito, la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe-Tito del Cusco, es este personaje, ¿no? Este personaje, Mariano Fuentes Lira, nace en 1905 y empieza a ejercer, a desarrollar arte a través de lienzos, a través de murales, más o menos a partir de 1930 en adelante. Ahora, su postura, su posición indigenista, eminentemente indigenista, pero vinculada, asociada a las ideas de izquierda, a las ideas marxistas, le van a ocasionar problemas.
entre 1930 y 1933, por el hecho de ser integrante del Partido Comunista, que en ese año se había fundado en el Cusco, era perseguido constantemente por la policía y varias veces detenido por la policía, ¿no? Y esta situación de constante acoso, de constante persecución, le va a hacer tomar la decisión de exiliarse en Bolivia. Un poco con el mea culpa, ¿no? A veces como hijo único, la que sufría más era su madre, ¿no? Es decir, para que no sufra más mi madre, me voy a ir a otro sitio porque acá mucho me hostigan, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero antes de irse, él había hecho unos murales, no sé si en la parte interna o externa de lo que es el actual estadio universitario. ¿Ya? Él ha hecho varios murales de corte indigenista, más o menos, y de vanguardia ideológica política, más o menos de este corte que tenemos acá en la pantalla, ¿ya? Ahora, esos murales no existen. El único documento que yo he encontrado es una carta que un amigo le ha escrito donde se menciona esos murales como parte de un proceso de difusión de la ideología marxista. O sea, a partir de 1933 en adelante se va a La Paz y estudia en la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles Suazo, y después de 5 años egresa de esta escuela y se une a un grupo que crea la Escuela Rural de Huarizata para indígenas, y ahí desarrolla más todavía su actividad pictórica. Muchas de las pinturas, los dibujos, los tallados, los relieves, propuestas de murales, etcétera, etcétera, los desarrolla en Huarizata. Los personajes a los que representa, por lo general, fundamentalmente son gente de Huarizata. ¿Ya? Para tener una idea. Ahora, cuando llega a Cusco en 1951, él se dedica a ejercer eminentemente la función de director de la Escuela Regional de Bellas Artes del Cusco. Deja de hacer obra con intensidad, salvo las obras que hace con sus alumnos, porque él hace exposiciones, tanto de pintura como de grabado, y en cada exposición y en cada exposición de grabado, tanto de pintura como de grabado, él presenta una obra que la hace junto con sus alumnos. ¿Ya? Eso es lo que más o menos tengo información. Ahora, él va a ser director de la Escuela Regional de Bellas Artes y de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes hasta el año 1986, donde fallece. ¿Ya? Ahora, Mariano Fuentes Lira es importante, sí, en el proceso de desarrollo del indigenismo en el Cusco, un indigenismo, digamos, teñido, preñado de ideología marxista, en primer lugar, pero también un estudio profundo de la figura, de la anatomía del hombre andino, principalmente de la zona del Collao, ¿no? En este caso, lo que es Huarizata, ¿ya? Es un poco para tener en cuenta. Ahora, de Mariano Fuentes Lira se sabe que ha tenido murales, por ejemplo, un mural en lo que es el actual edificio de la Compañía de Bomberos, que el año 2003-2004, que se ha construido un nuevo edificio, ha sido demolido. Eso nadie dijo nada, ¿no? Ahí habría que tener un poco eso de cuidado. No sabemos de otros murales, no sabemos de otros trabajos. Pero Mariano Fuentes Lira ha desarrollado la pintura, el dibujo, el muralismo, el relieve, la poesía, distintas manifestaciones plásticas importantes. Además de que él hacía y escribía también artículos, principalmente en el diario El Sol del Cusco, a partir de 1951 en adelante hasta los 80 aproximadamente. Otro artista también importante es Juan Bravo Vizcarra. Juan Bravo Vizcarra, en cierta medida, él no tiene formación profesional, digamos, de escuela, pero sí recibe clases de artistas que tenían sus talleres de enseñanza libre, digamos, en el Cusco, que en el caso de lo que él alguna vez manifestó,
que eran gente venida de otras latitudes del Perú, ¿no? Ahora, él en su manera de representar desarrolla estas formas más o menos curvilíneas, ¿no es cierto?, de representación que él denomina las ritmografías, ¿ya? Y en este sentido, gran parte de su producción gráfica o pictórica es de este tipo, ¿no? Ritmográficos. En algunos casos hay una suerte, como en esta imagen de Tupac Amaru, una suerte de geometrización, ¿no?, que no necesariamente es próxima, digamos, al cubismo, sino más bien poco por ahí entraría en la descomposición, digamos, o un pequeño acercamiento a él, el cubismo, ¿no?, pero no directamente cubista. Ahora, Juan Bravo Vizcarra hace pintura, dibujo, fotografía, poesía también, ¿no?, para tener una idea de cómo eran los artistas en la primera parte del siglo XX. Juan de la Cruz Machicado, también un artista muy, muy importante, natural de Puno, pero radicado gran parte de su vida en Cusco, formado en la Escuela Regional de Bellas Artes, va a dedicar su pintura profusa y muy colorida en el sentido de representar primero las manifestaciones culturales, ¿no es cierto?, del altiplano, como también de la zona andina cusqueña, ¿no? Y en algunos casos también la representación o la combinación tanto de las escenas con los paisajes andinos, altiplánicos y cusqueños, ¿no? Este señor ha hecho muchísimas exposiciones a nivel local, nacional, incluso internacional. Ha tenido también una muestra muy importante ya en los años 70, 80 en Alemania, donde también ha hecho cosas así medias conceptuales y performáticas, ¿no? Claro, cuando todavía no se conocía o no se usaba esos nombres, ¿no? Por ejemplo, al elaborar una balsa de Totora y demostrar su navegabilidad en el océano, allá en Europa, ¿no? Entonces, un poco para ir viendo de que no solamente eran pintores, sino gente que experimentaba, buscaba otras posibilidades y desarrollaba formas diversas, digamos, de mostrar el arte como una forma de hacer cada vez cosas más modernas y más contemporáneas. Alberto Quintanilla, con estudios en Cusco y con estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, medalla de oro del 56, ¿no es cierto?, en Lima, va a ejercer fundamentalmente la pintura y el grabado con estos seres un poco monstruosos, medio oníricos, etcétera, etcétera, que en cierta medida reflejan el movimiento, ¿no?, en sus ensoñaciones, en su subconsciente, etcétera, etcétera, para un poco expresar eso, ¿no? Y un poco también el miedo, el terror que pueden ocasionar al espectador. Y estas pinturas en algún momento, ya casi en las postrimerías de su carrera profesional, las va a convertir, las va a transformar en elementos tridimensionales escultóricos, ¿no? Este señor ha trabajado bastantes muestras, principalmente en Francia, en Lima, en Cusco y en otras latitudes, y ha construido también una imagen, ¿no?, una imagen, no sé si ficticia, digamos, ¿no?, en el sentido de que hay una frase que atribuye a Picasso, donde dice que Quintanilla es la principal aportación del Cusco al arte universal, algo así, ¿no? Entonces, esta frase, por ejemplo, en los 70s, en los 80s, en los 90s no existía, ¿no? Y ahora,
digamos, como que es lo que se comunica, digamos, bastante, ¿no? Es un poco por ahí, trataría de investigar más si esta frase es realmente de Picasso, ¿no? O es una invención. No sé. Habría que indagar más, ¿no? Ahora, Fernando Olivera, el artista o pintor psicodélico, va a dedicarse a hacer obras más de orden abstracto, de figurativo y abstracto, ¿no es cierto? Con colores muy estridentes, muy llamativos, ¿no es cierto? Por eso se le ha de llamar el pintor psicodélico. Y una obra representativa de este señor está a las finales de la Avenida del Sol, en esta Pacha de Pumachupan, que es obra del periodo, la gestión de Daniel Estrada Pérez, ¿no? Que para muchos, de repente, la gestión de Daniel Estrada Pérez es cuestionable por muchas razones, otros lo valoran, hay como un conflicto, ¿no? Pero las obras, digamos, como que han quedado y quedan y van a ser perennes muchos años más, ¿no? Entonces, habría que reconocer también este hecho, este gesto. Ahora, Fernando Olivera, más conocido como Tolo, también hacía algunas representaciones performáticas en algunos casos y en otras también hemos visto en un café que ya no existe, en el Café Extra, muy cerquita de la Plaza de Armas, que hizo algunas representaciones de Tocapus, ¿no? Es un poco entender de que su fuente de inspiración, su eje inicial de trabajo han sido siempre las representaciones iconográficas, tanto geométricas como figurativas, de la cultura inca ancestral. Ahora, el maestro Adolfo Sardón Abarca, que también ha sido docente, ha sido director de nuestra institución en la década del 90, él desarrolla más, digamos, la representación de escenas de la vida cotidiana, las costumbres, las tradiciones, etcétera, etcétera, pero con un elemento importante que son el uso de tierras naturales para la obtención de los pigmentos aplicados en sus lienzos, ¿no? Él indica de que siempre que hay la construcción de alguna carretera, de algún edificio, ha estado a la caza, digamos, de ver capas en la superficie del suelo de distintos colores y ha ido obteniendo muestras, ha ido guardando una cantidad importante de estas tierras de color para a partir de eso generar sus propios pigmentos que le dan una calidad muy peculiar y un valor importante por la utilización de este elemento en el sentido de identidad, ¿no? Identidad o aproximación hacia los orígenes de la plástica o la pintura en el Cusco. Ahora, un artista muy, muy importante, fundamental en la historia del arte cusqueño es este señor Antonio Huilcahualpa, ¿no? Que aparte es pintor, dibujante, escultor, escritor, gestor cultural, ¿no es cierto?, investigador del mundo andino, etc. Una diversidad de acciones que ha ido desarrollando, pero cuya característica desde un punto de vista pictórico es el de superponer planos, ¿no? Más o menos a la usanza, a la forma de representación que se encuentra en los queros o en algunos productos venidos de la época precolombina. Un poco la perspectiva que nosotros conocemos no la maneja tal cual, ¿no? Sino superpone los planos, de tal manera que el primer plano no tapa al segundo, ni al tercero, ni al cuarto plano, ¿no? Lo que no ocurre en la pintura occidental, digamos, ¿cierto? Es un poco por ahí su aporte, el uso de los colores planos y la representación de escenas, de acciones, de sitios, etcétera, de tradiciones, de costumbres, como una forma de representación de su propia experiencia, de su propia vida, de su propia vivencia, digámoslo así. Como por ejemplo esta pintura que se titula La salud
no tiene vergüenza, y esta otra que es una suerte de alegoría, digamos, de la visita que hizo Mariano Fuentes Lira al núcleo educativo donde él estudiaba allá en Peromarca cuando tenía 11 años, y ahí es donde lo invita, digamos, a este niño que ya tenía dotes de artista para que terminando sus estudios básicos pueda acceder a la Escuela de Bellas Artes. Ahora, Antonio Wilca Hualpa, según sus propias aseveraciones, así como Picasso tiene sus distintas etapas, él también, Antonio Wilca, se atribuye 7 periodos, ¿no? El primer periodo dice con tierras naturales entre el 52 y el 62 en su infancia. El segundo periodo impresionista, ya cuando es estudiante de Bellas Artes. El tercer periodo, el periodo de los rojos, entre el 68 y el 70, donde representa en esta gama de rojos la rebelión de Tupac Amaru. El cuarto periodo, los gigantes andinos, que dura un año, del 70 al 71, donde representa, digamos, deidades, seres mitológicos, cosas así. El quinto periodo, la de transparencias, ¿no es cierto?, que es también del 71 al 72, donde un poco juega con esto de este efecto de las veladuras, ¿no? para combinar seres, rostros, imágenes superpuestas unas sobre otras con este efecto que dan al final un acabado un poco misterioso, ¿no? El sexto periodo, el superrealismo social, que lo trabaja del 73 al 74, donde se trabaja el surrealismo, pero con un afán de protesta, de queja, de cuestionamiento social, político, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un estómago en forma de rejas de una cárcel y desde del interior un rostro que está saliendo gritando, ¿no? Un poco para representar el hambre, la pobreza, la miseria, etcétera, etcétera, ¿no? Y el séptimo periodo que él denomina el arte andino universal, que es desde el 74 hasta la actualidad. No sé si esta forma de determinar sus periodos sea del todo correcta, ¿no? Porque, por ejemplo, este séptimo periodo ha tenido al interior tres etapas, ¿no? Primero, la etapa que él denominaba, y que no figura acá, él denominaba, cuando yo lo he conocido, cuando yo tenía 13, 14 años, él denominaba como el arte naif, pero no era el naif, el ingenuo de Europa, sino para él el naif tenía un significado, ¿no? Nacimiento del arte indígena y folclore. Y como muchos lo confundían con el naif europeo ingenuo, él decidió cambiarlo a raif, el renacimiento del arte indígena y folclore. Y continuó por varios años esta denominación. Y cuando este filósofo, que es escritor en el diario El Comercio, habla de el ultraindigenismo, es que decide cambiar y dejar esto del naif, del raif, y hablar de el arte ultraindigenista, y que bueno, ahora él lo ha denominado como arte andino universal, ¿no? Es un poco para ver, por ejemplo, cómo son los procesos en este sentido del desarrollo de las artes. Ahora, el maestro César Gavancho, que ha sido docente en nuestra institución, ahora está jubilado, está internado en un asilo, espero que no sea olvidado. Tenemos que también, como estudiantes, como docentes, siempre velar por su salud, su cuidado, etcétera, etcétera. Creo que eso también es importante. Él ha desarrollado bastante la pintura, tanto abstracta como figurativa, ¿no? De corte andino, pero con una visión bien moderna, bien contemporánea, por un lado, y por otro lado, aparte de ejercer la docencia, también ha desarrollado el muralismo, ¿no? Evidencia del muralismo tenemos, por ejemplo, este mural que está en el Palacio de Justicia, que ha sido hecho también con estudiantes, con otros personajes de la institución, y
Aquí estoy en clase. No. Los otros murales que ha desarrollado son, por ejemplo, los que están en el Coliseo Cerrado del Cusco, donde se representan a los distintos deportes, ¿no? O como que son ciertas alegorías a las disciplinas deportivas. Luego tenemos al maestro Edwin Chávez Farfán, que por su formación en Bellas Artes, por la influencia de su padre, que ha sido arqueólogo, docente universitario, por sus distintas lecturas y desarrollos más posteriores, por las experiencias que ha tenido en sus viajes a Estados Unidos, por la interacción constante con distintos artistas, ha generado un lenguaje muy peculiar, muy propio, ¿no? Donde él vincula la gráfica, la pintura, la poesía, la reflexión filosófica, etcétera, etcétera. Y además de eso también trabaja instalaciones, digamos, de diverso orden, ¿no? A veces hace artefactos, ecofactos, murales, relieves, de distinto orden, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya casi en las postimedias de su vida, está desarrollando bastante el arte digital, ¿no? Como lo que vemos acá, por ejemplo, en este proceso, ¿no? Él también ha hecho hace poco, hace unos años, exposiciones muy interesantes, por ejemplo, en referencia a el retrato del Inca Garcilaso de la Vega, en referencia al Aríbalo, en referencia a la identidad, fundamentalmente, y al sentido de encontrar una plástica propia cusqueña, ¿no? Creo con un carácter también universal. Y él se denomina un artista imaginero porque trabaja con imágenes, porque usa la creatividad, ¿no es cierto? Y es un artista muy querido, muy importante para muchos, porque muchos artistas jóvenes se han nutrido de sus conocimientos, de sus consejos, de sus sugerencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí es importante. Él ha hecho pintura, grabado, poesía, instalaciones, murales y un sinfín de exposiciones individuales y colectivas. Ha formado también grupos que en cierta medida han sido efímeros en los años 80, 90, el 2000 y hasta hace poco, ¿no? Entonces es un tipo muy versado y que ha participado en el primer evento de Canchay, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también ha dado un poco cómo es su proceso creativo, cómo desarrolla su trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, otro artista representativo es Rosendo Landio Málaga, nuestro docente que actualmente está trabajando en Bellas Artes y que es eminentemente paisajista, acuarelista, ¿no es cierto? Él trabaja bastante eso. Y esta última muestra que nos ha presentado el año pasado, en diciembre, del año pasado, está experimentando con pigmentos de origen vegetal, ¿no? Como la alfalfa, la zanahoria, el quión, la irampo, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren la calidad de trabajos que logra, ¿no? Cuando hay dominio, cuando hay creatividad y mucha experiencia, pues se logran cosas maravillosas, ¿no? Y creo que sería también importante que alguno de ustedes pueda desarrollar algún trabajo de investigación a partir de estos personajes que estamos un poco dando a conocer, o sea, que no solamente sean parte de una asignatura, sino también parte fundamental de un proceso de construcción de nuevos saberes, que creo que es importante, principalmente en vuestra carrera profesional. Ahora, otro artista muy importante ya fallecido es el maestro Enrique Cedillo Peso, que de repente para algunos, por lo menos lo han conocido, quizás, ¿no? No sé, en la pandemia ha fallecido, pero
Es un tipo que tiene mucho humor, pero también una agudeza en la crítica, ¿no? O sea, hace crítica, pero con bastante humor. Tiene de origen sicuaneño, ha estudiado en el Colegio Mateo Pumacahua, y aparte es también en la Escuela de Bellas Artes, es egresado de la especialidad de docencia de nuestra institución, pero ha desarrollado bastante caricatura, historieta, murales, ha tenido murales en el Colegio Inca Garcilaso de la Vega, en el Colegio Mateo Pumacahua de Sicuani, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco para entender, ¿no? Y él ha sido ganador de varios años del concurso de alegorías de nuestra institución. Un poco para entender, ¿no? De que es un artista versátil que ha manejado distintos lenguajes, distintos materiales, técnicas, recursos, que creo que es importante también por ahí poderlo estudiar, conocer, etcétera, etcétera. Él ha tenido un método propio para la enseñanza de la historieta y la caricatura. Lo que sería bueno es investigar con sus alumnos, un poco ir desentrañando cómo era ese método, de tal manera de que se pueda aportar en la educación, no solamente para los futuros artistas, sino también para las instituciones educativas, ¿no? Y hacer un aporte a los docentes de educación artística, que creo que también sería importante ir desarrollando. El maestro Richard Peralta Jiménez, actual docente también de nuestra institución, tiene un lenguaje muy peculiar, ¿no? Autodenominado, digamos, neobarroco, quizás, ¿no? Y su característica muy peculiar es tomar niños de carne y hueso de nuestra época y convertirlos en ángeles, un poco sumándoles las alas de guacamayo y otros seres de nuestra fauna, digamos, local, andina, ¿no es cierto? Un poco en el sentido de divinizar, ¿no es cierto?, a los niños comunes y corrientes, o en el otro sentido de darle, digamos, el protagonismo en este mundo que está llegando ya a la autodestrucción, ¿no es cierto?, que vivimos una época medio apocalíptica, ¿no es cierto?, de fin de época, etcétera, etcétera, pero donde el niño o el hombre es protagonista para poder detener eso y cambiar y volver a la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Además, él trabaja también performance, trabaja las instalaciones, trabaja el arte objetual, el arte conceptual, y es un teórico muy importante de nuestra institución, ¿cierto? Faltaría más bien que quizá pudiera escribir todas esas cosas que tiene en la cabeza, ¿no? Sería un gran aporte, y eso creo que sería posible hacer. Ahora, el maestro César Aguilar Peña, más conocido como Chilico, que es un caricaturista, historietista, gráfico, digamos, egresado también de nuestra institución, de la Escuela de Bellas Artes, que está trabajando cosas como estas páginas de Hildebrand, ¿no es cierto?, o estas revistas como Chilico, ¿no? Y Chilico no es un nombre así profeso que haya existido. Chilico era un grupo del cual también él fue parte en los años 80, ¿no? Donde estaba Olazábal, donde estaba Villasante, donde estaba Chachaima, ex estudiantes de nuestra institución que ahora trabajan en distintos lugares del Perú, ¿no? Pero que a la larga él se ha quedado, digamos, con esta denominación de Chilico y sigue desarrollando arte, ¿no? Algunas veces por sus representaciones muy crudas, muy críticas, ha sido cuestionado, ¿no? Alguna vez hasta le han, digamos, como requisado, ¿no?, algunas de sus obras, cuando hizo en la Escuela de Bellas Artes, acá en Marqués, una exposición donde mostraba a Alejandro Toledo y a Elian Kalp como virreyes, ¿no? Entonces, ha tenido muchas vivencias muy interesantes. Ahora, la presencia de Sinamos en el Cusco, que es una dependencia institucional del gobierno de Juan Velasco Alvarado, ha aportado en varios artistas de los años 70,
expresiones un poco vinculadas a la imagen de Tupac Amaru, a la imagen de las luchas reivindicativas del campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Que hasta ahora, digamos, tienen efectos, ¿no? Como por ejemplo la fundación de Fatah, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que por ahí un poco sería importante también ir dejando este tema como un tema motivacional para investigar más, porque por ejemplo han participado César Gavancho, han participado Todo Olivera y otros artistas de esa época, cusqueños, que han hecho una infinidad de representaciones que habría que ir indagando, buscando en algún archivo, deberá de haber para ir contando con más lujo de detalles nuestra historia como el arte en el Cusco. Y para ello, entonces, es importante esta nuestra institución, que en primer lugar se llamó Escuela Regional de Bellas Artes, ¿no es cierto?, más o menos hasta finales del 70, inicios de los 80, y después se llamó Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes hasta hace poco, hasta el 2017-18, ¿no? Después del 2018 en adelante se llamó Universidad Nacional de Uquis-Petito, y desde el año pasado se llama Universidad Nacional de Arte de Uquis-Petito del Cusco, ¿no? Entonces, en ese periodo, pues, su papel importante de formación de artistas, en primer lugar, de docentes de educación artística, en segundo lugar, y de conservadores y restauradores de obras de arte, en tercer lugar, es importante. ¿Por qué? Porque aporta no solamente a artistas y docentes, sino principalmente pensando en ustedes, también aporta gente especializada en el cuidado, el mantenimiento, la preservación de las obras de arte para la posteridad. Y creo que eso también es fundamental valorarlo, etcétera, etcétera. De repente, por ahí, una motivación para ustedes sería hacer un trabajo de investigación con fines de grado para contar, narrar, describir, no sé, la historia de vuestra carrera profesional, que sería genial, ¿no? Un bonito trabajo de tesis, que después podría ser hasta incluso un libro, ¿no? Un poco en ese sentido. Ahora, el personaje de Mariano Fuentelira es importante en esta institución porque ocupa gran parte del periodo de existencia, tanto de la Escuela Regional de Bellas Artes como de la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes de Uquis-Petito del Cusco. Pero no quiere decir que sea el único director. Han habido también otros directores, como Mario Soto, como Adolfo Sardón, como Lucio Vita, como Carlos Aguilar, como Carlos Larrea, etcétera, etcétera, y bueno, las autoridades actuales, ¿no? Entonces, un poco para entender de que esta institución se ha construido con el aporte de autoridades, de docentes, de administrativos, de estudiantes, etcétera, 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 ¿no? Un poco para evitar, para entender de que la historia no es producto de personas, sino de colectivos sociales. Y creo que eso está haciendo falta también para ir conociendo nuestro pasado, ¿no? En esta casa que se encuentra en la calle Márquez y que tiene mucha historia, porque es una casona de la época colonial que perteneció a distintos personajes de alcurnia, digamos, en el Cusco colonial. Entonces, hasta aquí una síntesis, digamos, escueta de lo que es la historia de el arte y principalmente este tema que hemos tocado últimamente. Ahora, faltaría mencionar a las principales artistas mujeres, ¿no? Que creo que también no debemos de perderlas de vista, como por ejemplo la maestra Grisa Camargo, la maestra Jacqueline Rodríguez, la maestra, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. La que es jefa de educación. Y bueno, y artistas jóvenes también importantes que están dando, digamos, mucha actividad, ¿no? Como Harumi, como Eli Capuzaglia, como Delfina Nina,
como Berenice, etcétera, etcétera, que están desarrollando y están poniendo, digamos, también de su parte sus obras como parte de la historia del arte cusqueño, ¿no? O sea, hasta aquí nuestra asignatura. Yo sé que no hemos podido abarcar todo porque hay muchas personas, artistas, gente que ha participado en la construcción, en el desarrollo de la historia del arte cusqueño, pero lo que sí les he dicho desde el principio de esta clase, que creo que es importante propiciar, motivar la investigación para aportar más conocimiento, para aportar más saber a esto que es el arte cusqueño. Hasta aquí nuestra asignatura. Si hubiera preguntas, comentarios, estamos ávidos para también comentar con ustedes, ¿no? Les escucho, chicos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Maestro Oscar, Sí, te escucho. bueno, un comentario sobre todo lo que usted de alguna forma nos ha mostrado, ¿no? En el material. Creo que todavía nos falta hablar de muchos artistas en el Perú. Si bien es cierto, estamos solamente tocando lo que es la historia del arte cusqueño, pero si nos vamos más allá y nos expandimos a nivel nacional, pues no, la cantidad de artistas que todavía hay por estudiar, sus obras. Muy interesante, maestro. Solo quería comentar eso. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bien, entonces, gracias, Heli. A la siguiente semana el examen final. Espero que les haya gustado esta asignatura. Lo hemos hecho poniendo todo el esfuerzo, todo el cariño, porque para mí son importantes ustedes, los estudiantes, fundamentalmente, porque yo también algún día he sido estudiante y a mí me hubiera gustado que siempre me den más mis profesores, ¿no? Pero bueno, a veces no es posible, por muchas cosas, pero creo que hemos hecho el esfuerzo para que por lo menos se pueda dar lo más que se puede dar. Sí, te escuchamos, Heli. Profe, sí tenía dos preguntas, por favor. La primera, si la próxima semana es el examen final, este último trabajo que nos ha dejado sobre los monumentos, ¿lo vamos a exponer o ya no? Y la segunda pregunta es, esta última tarea que nos dejó, bueno, la penúltima tarea, la de los 5 videos que hay en Moodle, y nos pide un cuadro de doble entrada de los 5 y de encima también de cuál es la pintura virreinal cusqueña, es una presentación. ¿Será que podemos elegir un cuadro, perdón, no, un video o uno de estos topics para poder hacer el cuadro de doble entrada? Ya que como son mucha información, siento que meter 5 videos y encima también la presentación en un solo cuadro de doble entrada, profe, está muy raro, muy elaborado, muy complicado. Esa propuesta le quería hacer, por favor. Sí, te entiendo, Heli. El asunto es de que este trabajo o estos trabajos no se han dado ahorita, ¿no? Ya tienen varios días, creo que hasta semanas, ¿no? Entonces, lo que yo te pediría es de que trates de darte un tiempo, no sé si en las madrugadas o en las noches, porque son videos cortos. Solo hay un video que dura, creo, 50 o 40 minutos. Los demás duran 10, 12, 15 minutos. Entonces, tienen que ser todos, porque si no ves alguno, es como que te pierdes una información muy valiosa, ¿no? Que también es parte de la asignatura y que también va a ser parte de preguntas o una pregunta quizá del examen. Entonces, un poco por ahí yo quisiera pedirte ese pequeño esfuercito, ¿no? Ahora, ¿cuál era el otro asunto de la exponer? El último trabajo ya no se va a exponer, lo que sí quiero es que lo compartan entre ustedes para que todos manejen esa información, por lo menos le den una mirada y lean siquiera todos los trabajos de vuestros compañeros, porque también de ahí va a venir siquiera una pregunta, ¿no?
Entonces eso, un poco yo pedirte eso en ese sentido. Yo sé que de repente es un poco pesado en algunos casos, pero hay que hacerlo, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, su tesis, a veces tiene que buscar donde no hay información. A veces tiene que construir el conocimiento, etcétera, etcétera. Una forma de practicar para cuando hagamos nuestra tesis es esto, ¿no? El observar, el analizar, el sintetizar, el darse tiempo, ¿no? En realidad nuestra asignatura no ha sido tan exigente. Los trabajos en realidad son sencillos, ¿no? En otros niveles educativos, como las maestrías, por ejemplo, hoy día te pueden dar a las 11 de la mañana un libro, ¿ah? De 100, 280, no sé cuántas páginas, y te dicen, lo expones en la tarde. Entonces, así pasa. ¿Y cuándo te vas a preparar para eso? Con estos trabajitos chiquitos, con esos trabajos pequeños. Entonces, en otras universidades como en la UNAM, por ejemplo, en México, las maestrías, los doctorados, los estudios de posgrado son bien exigentes. Ahí tienes que respirar este, las asignaturas, ¿no? Vivir las 24 horas los cursos, las tareas, es más. Entonces, ¿cuándo nos preparamos para eso? Con estas pequeñas tareas. Ya te pido, por favor, de que si bien es cierto, de repente se han amontonado en algunos casos, o de repente algunas chicas, chicos ya lo han hecho, bien por ellos, pero un poquito darnos tiempo, ¿no? Temprano en la mañana o tarde en la noche, ¿no? Y punto, ver. Los videos son cortitos, hay de 10, 12, 15 minutos, ¿no? No es mucho. Un solo video es de más de 40 minutos. Ahora, sobre eso de la escultura, de los trabajos de escultura, eso también yo lo voy a poner en la plataforma Moodle, lo voy a poner todos vuestros trabajos y voy a poner un pequeño texto que estoy elaborando para complementar estos contenidos, ¿no? Un poco para que tengamos una mirada panorámica de toda la asignatura. En realidad, si ustedes observan el sílabo y observan todas las sesiones, estamos cumpliendo casi al 100% todo lo que sea previsto. ¿Correcto? ¿Algo más, chicos, chicas? Gracias, Eder, gracias. A usted, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces,